A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Telesucesos. Llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Corría la mitad del siglo XIX en España, y el sueño de vivir de la literatura quizás no era más que eso, un simple sueño, pero eso era lo que ambicionaba al fin y al cabo un joven llamado Gustavo Adolfo Bécquer. A Bécquer nunca le sonrió la fortuna y en alguna ocasión obtuvo un puesto como escribiente en un organismo gubernamental. Bécquer, que además era un gran pintor y dibujante, dedicó algún momento para pintar una escena de Shakespeare. Entonces el jefe lo descubrió y le dijo: Es usted un gran artista, señor Bécquer, pero mi oficina no necesita de vagos pintores. Vaya a pintar en los parques, en la calle. Usted está despedido. Y Bécquer tuvo que abandonar aquel puesto oscuro y lanzarse a la aventura aún más oscura de intentar vender un cuadro hoy o un poema después. Hoy nadie recuerda aquel oscuro funcionario que no supo descubrir que su empleado era en verdad un gran artista. Pero de Bécquer, por suerte, nos quedan sus versos de amor. Nadie olvida aquellos que dicen: volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. Aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar. Aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Bécquer estaba partiendo un día como hoy, muy joven, apenas a los 34 años de vida. Era un 22 de diciembre de 1870. Y aunque, como las golondrinas de su verso, se fue para no volver, sus versos regresan siempre, como nuevos, a donde quiera que exista un corazón enamorado. Las principales noticias del día. Titulares. Caso Ispol, John Luzuriaga, condenado en Miami por lavado de dinero. Ecuador acuerda plan de pagos para la petrolera Perenco. Un ex asesor de Correa falló a favor de presuntos narcos. Policía halla 1000 paquetes con droga que iban camuflados en tanquero. En tributación de hoy, TIP cierre fiscal 2022. Editoriales de José Hernández, ¿por qué Lazo pasa de presidente a candidato? Ramiro Rivera, rutas, carteles y bandidos. Noticias del día. Caso Ispol, John Luzuriaga condenado en Miami por lavado de dinero. La jueza que lleva el caso del Ispol en Miami condenó ayer al exdirector de riesgos de Ispol, John Luzuriaga Guinaga, a 4 años y 10 meses de prisión por conspiración para lavar dinero proveniente de sobornos. La audiencia, presidida por Kathleen Williams, se realizó ayer miércoles en la Corte del Distrito Sur de Florida y en la sentencia también se dispuso el lapso de libertad bajo vigilancia de 3 años. En octubre pasado ya se había dispuesto una incautación de $1.39 millones a Luzuriaga. Los fiscales estadounidenses lo acusaron de recibir sobornos del principal del grupo IBC Corp, Jorge Cherres Miño, y de lavarlos en Estados Unidos. El proceso es contra ambos, pero el intermediario financiero de International Business Corp, que también es buscado por la justicia ecuatoriana, se encuentra prófugo en México. De acuerdo con la acusación, Cherres y sus empresas del grupo IB Corp
cancelaron unos 2.6 millones de dólares en sobornos a Luzuriaga y otras personas para obtener las inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional a partir del año 2014. El caso comenzó oficialmente en febrero del 2021 y Luzuriaga Aguinaga se entregó a las autoridades con las que ha cooperado. Los fiscales estadounidenses no han revelado la identidad de los otros funcionarios del ISPOL que supuestamente recibieron sobornos de Cherres. En Ecuador se siguen varios casos en Quito y Guayaquil en el que intervinieron casas de valores, el de Cebale, generales de la policía, entre otros. Ecuador acuerda plan de pagos con la petrolera Perenco. El Ministerio de Economía resolvió con Perenco un plan para cumplir con el pago establecido en el laudo arbitral, poniendo fin a una disputa histórica originada en administraciones pasadas por irrespeto a la institucionalidad. Pablo Arosemena Marriott, ministro de Economía, destacó que el gobierno del presidente Guillermo Lasso actúa con absoluta responsabilidad, precautelando siempre los intereses del Estado ecuatoriano. Indicó que con el mecanismo de pago acordado con Perenco Ecuador Limited se da solución a un problema que se originó por cambios de reglas contractuales en el periodo de gobierno 2007-2017. El proceso arbitral del caso Perenco se inició el 30 de abril del 2008, en el cual la compañía francesa exigía originalmente un pago de 1.423 millones de dólares como reparación por el daño que alegaba haber sufrido. El laudo fue establecido en 435.18 millones de dólares, de los cuales Ecuador debía deducir 54.44 millones por daños ambientales y 6.37 millones por costos y gastos arbitrales a favor del Estado. Finalmente, luego del cruce de valores adeudados al Estado por medio del SRI, este valor quedó establecido en 351.69 millones más intereses. Se ha acordado un cronograma de pagos que se extiende hasta finales del año 2023. Perenco, a través de uno de sus voceros, agradeció la determinación y el respeto a la institucionalidad por parte del Estado ecuatoriano. Un ex asesor de Correa falló a favor de presuntos narcos. El juez José Luis Alarcón Bowen ha recibido duras críticas por su actuación judicial y por haber sido asesor de la presidencia en 2016. El juez, junto con Mari Quintero Prado, declaró la inocencia de 18 procesados por el tráfico de 20 toneladas de cocaína, una investigación que contaba con evidencias y testimonios, entre estos el de un agente estadounidense que participó en las investigaciones. Alarcón fue asesor jurídico en la presidencia durante el correísmo. Además, expareja de la correísta Estefanía Grunauer, candidata a concejal por el partido de Jorge Yunda, y quien trabajó con el ex vicepresidente Jorge Glass Espinel. La Fiscalía ha mostrado su indignación contra estos jueces. La investigación duró un año y al final logró la detención de 18 sospechosos, entre estos propietarios y capitanes de buques pesqueros que abastecían en alta mar de combustibles a las naves que transportaban droga. Con la ayuda de los Estados Unidos, la policía incautó 20 toneladas de droga que provenía del cartel de Sinaloa. La judicatura no se ha pronunciado sobre este último fallo. Sin embargo, el caso es parte de una serie de actuaciones judiciales polémicas. Los jueces fallan a favor de asesinos, narcotraficantes y condenados por corrupción, denuncia el asambleísta Fernando Villavicencio. Dice que han permitido que recuperen su libertad gracias al abuso de las acciones de garantías constitucionales. Estados Unidos ha criticado la actuación de los jueces ecuatorianos. Su embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, habló del avance del narcotráfico y la impunidad. Policía halla 1,000 paquetes con droga que iban camuflados en tanquero. Un tanquero era usado por narcotraficantes para poder trasladar droga. La policía realizó el decomiso en el sector de Olmedo, en Guayas. La droga fue detectada en el compartimiento de un tanquero. Allí se contabilizaron 1,000 paquetes con droga según la policía. Los bloques estaban con una envoltura negra e iniciales J777. Estos códigos son usados por bandas del narcotráfico. La policía indicó que siguen las investigaciones para dar con los responsables y procedencia del cargamento ilegal incautado. Fausto Salinas, comandante de la policía, dijo que este es el resultado positivo de las operaciones permanentes de las unidades de policía.
En lo que va del año se han capturado más de 190 toneladas de droga en diferentes provincias del país. Parte de la droga decomisada se ha detectado en los puertos cuando se pretendía enviar a otros países camuflada en carga de exportación. En los últimos días se capturaron 9 toneladas de droga. En estos días, un can de antinarcóticos ayudó a detectar en Guayaquil 1.5 toneladas de droga que iba camuflada en una carga de cacao. Ese cargamento de exportación tenía como destino Países Bajos. Entrevista del día. Este jueves 22 de diciembre en Radio Sucesos, Paco Moncayo, exalcalde de Quito, habló sobre las elecciones y candidatos a la alcaldía de Quito y también sobre la inseguridad que se vive en el país. Escuchemos lo que dijo. Estamos en pleno inicio previa de la campaña a la alcaldía de Quito. Lo primero que quiero empezar preguntándole, general, es ¿cómo ve usted las opciones que tiene Quito para estas elecciones? Muchos candidatos lo citan a usted, mucha gente coincide en que el último gran líder que tuvo la ciudad es usted. Entonces, creo que es necesario preguntarle a usted cómo ve las cosas. Conocemos muy bien cuáles son los problemas que ha afrontado el país y la ciudad no puede estar al margen de eso. Un sistema político, un código de la democracia diseñado específicamente para diseminar la política. No puede ser que en Ecuador hayan 280 movimientos y partidos políticos. De ahí deriva esta proliferación de candidatos. Mire usted, además, qué código de la democracia, un mes para debatir los temas de la ciudad. ¿Cómo puede ser así? Este era el mecanismo para tener un gobierno de alianza país permanente. Usted en un mes, ¿cómo podría lograr que 12, 14 candidatos puedan exponer sus problemas, sus proyectos, su proyección para la ciudad? ¿Qué debates pueden haber? Si no cambiamos el código de la democracia, vamos a tener siempre una política mediocre. Bueno, esperemos que haya mucha atención también al tema de los resultados, porque la manipulación de los resultados ha dado como efecto fraudes, pero terribles a lo largo de todo este periodo de más de 10 años. O sea, el pueblo vota de una manera y los algoritmos hacen que los ganadores, los que tienen interés, los que manejan este sistema. Entonces, esperemos que la gente vote por la mejor opción, que hayan propuestas. Ya digo, un mes es muy poco para debatir los grandes temas que tiene aquí. Pero aparte de que se permita a través del sistema que tenemos que cualquier persona se candidatice y que cualquier grupo se convierta en movimiento, en organización política, también pasa por la responsabilidad de quienes buscan las líderes electorales. Nunca se ponen de acuerdo, siempre se especula con que ahora sí es el momento de la unidad, de las tendencias políticas, pero siempre terminan siendo 12, 13, 14, 15, 19 candidatos. El tema fundamental es que no hay partidos políticos serios. Le culpan al pueblo de elegir mal cuando el pueblo lo que hace es elegir entre aquellos que estos aventureros de la política, que no son partidos ni siquiera movimientos serios, presentan para sobrevivir. Muchos se presentan sabiendo que no tienen ninguna chance, pero ¿cuál es el objetivo real? Que sobreviva ese movimiento, que el dueño del movimiento pueda seguir vendiendo candidaturas, chantajeando, sacando provecho. Vuelvo a decir, este es un mal sistémico. Si no se cambia ese código de la democracia, si no comenzamos a hacer política en serio, los resultados son los que está viviendo el país, ¿no es cierto? Y más ahora, agobiados por el ataque de la cooptación, de la narcopolítica, como ha pasado en México, en Colombia. Hoy que es tan importante, tenemos, además de no tener un buen sistema político, tenemos esta nueva amenaza, la plata de la narcopolítica que puede estar filtrándose. Ya se ha denunciado que en Esmeraldas ya está descubierta la fuente de donde están obteniendo recursos. Estamos en un momento, Milton, muy, muy complejo, muy difícil,
Hemos llegado a esto por una suma de errores, no es una cosa de esta campaña, ¿no? Este es el resultado de 15 años de manipulación de la democracia, de gente que no cree en la democracia, de estos movimientos fascistoides que lo que usan es de los mecanismos de la democracia para gobernar como Hacienda los estados. Vea usted Nicaragua, vea Venezuela, esto es, en el Ecuador lo que hay es un aborto de ese proceso, pero ha quedado todo lo malo como herencia. Y bueno, sobre ese tema de la narcopolítica es bastante complejo y usted cree que desde el lado de la defensa nacional se puedan hacer controles, cambiar esa situación que ahora actualmente aqueja a nuestro país. El problema fundamental es la enorme ignorancia que existe en los temas de seguridad y de defensa. Usted ve cómo proliferan los expertos, pero realmente en cualquier país serio, cada partido político tiene equipos de expertos para estos que son los temas que le preocupan a la humanidad, no al Ecuador, no a Latinoamérica, al mundo. Entonces, si no se conoce de estos temas, usted observa, no es una crítica en contra del doctor Ordóñez, por ejemplo, que es una gran persona, es un gran político, pero ministro de Seguridad, una persona que nunca ha estado vinculado a esa materia. Usted le pondría de ministro de Salud, por ejemplo, a alguien que jamás ha pasado por la universidad para estudiar las ciencias médicas. Entonces, necesitamos, por favor, que los políticos, que la sociedad civil comiencen a debatir, a discutir, a conocer estos temas. Esta cátedra de seguridad y defensa yo la mantengo desde hace mucho tiempo. He escrito varios libros, ¿no? Desde los años 90, que han servido de referencia. Entonces, como ya me canso de saber que mis alumnos, militares, policías, saben estas cosas, pero es indispensable que la sociedad civil conozca esto. Para eso hubo el IAEM, pues, en tiempos antiguos. Al IAEM iban periodistas, iban políticos, iban empresarios, dirigentes sindicales, dirigentes indígenas, a debatir los grandes temas de la seguridad y la defensa. Llegó este gobierno, el señor Correa, y le cambió al IAEM por Instituto de Posgrados, sabiendo que aquí tenemos muy buenos institutos de posgrados y nos dejó sin este espacio académico del gran debate de los temas de la seguridad y defensa. El gobierno viene dando palos de ciego, sinceramente. No es evidente que cuando llegó al poder el presidente Lazo no tenía un equipo de seguridad. Vuelvo a decir una cosa que les puede parecer extraña que le diga un ex militar. La seguridad, la defensa no puede estar en manos de los militares y policías al momento de tomar decisiones. Pero si el político es ignorante, ¿qué hará? Le oye al policía, le oye al militar y hace lo que ellos les dicen. O sea, no hay conducción política de la seguridad. Simplemente, mire usted, tanta presión que recibió el presidente para que separe lo que es la política de la seguridad ciudadana. Creó el Ministerio del Interior, pero le creó como un ministerio de policía. ¿Acaso que el interior es la policía? Un Ministerio del Interior tiene que ver la seguridad ciudadana, como dicen los acuerdos internacionales, como un problema multidimensional que se enfrenta con acciones interagenciales, interinstitucionales y de cooperación internacional. Entonces, si es que usted ve un ministro del Interior, un oficial de policía, como casi haciendo lo mismo que el comandante de la policía, bueno, se crea la secretaría, pero como usted verá, no es que hay un plan de seguridad que se pone, sino que por la presión se crea el Ministerio de Seguridad. ¿Qué puede hacer un Ministerio de Seguridad? Casi está
y usted va a ver en las entrevistas repitiendo lo que dice el Ministerio de Defensa o lo que dice el Ministerio del Interior. El Ministerio de Seguridad es, como decir, las empleadas para el desarrollo, es para la seguridad, es ese órgano alto de planificación, de producción de pensamiento, de coordinación de todos los elementos del Estado, no de las Fuerzas Armadas y la policía. Entonces el presidente, desesperado, por supuesto, porque le ha tocado gobernar en las peores condiciones de inseguridad, da palos de ciego. Nos dicen que por fin hay un plan, pero ¿cómo podemos decir que ahora hay un plan? El plan debía haber habido antes de que comience a ejercer la función de presidente, ¿no es cierto? O no, ahora somos un plan así para ver si nos ayudan los Estados Unidos. El enfoque mismo no es pues un enfoque de que nos hace el favor los Estados Unidos de darnos algo, no, este es un problema transnacional, el problema se genera en los centros de consumo, es obligación de Europa, obligación de Estados Unidos de participar en el financiamiento de estas campañas, no como dádiva, como obligación. En fin, es una tarea demasiado compleja, demasiado grande, hay que seguir tomando correctivos, no podemos seguir como estamos. Esperemos que la estructura que se ha ido montando así, casi al apuro, comience a dar resultados. Por otro lado, también en Radio Sucesos, Yesenia Guamaní, asambleísta de la Izquierda Democrática, habló sobre el respeto al Estado de Derecho. Escuchemos la nota. Usted es firmante de un comunicado en el que denuncian un intento de golpe de Estado y una amenaza a la democracia en el país. ¿Por qué este comunicado? Si lo que cabía aquí, según criterio de muchos, es que ustedes simplemente cumplan con una disposición judicial. Una disposición judicial, Milton, que es ilegal, es inconstitucional. Nosotros lo hemos manifestado de manera reiterativa, la Asamblea, y vamos a defender la institucionalidad, la democracia y a la ciudadanía. Institucionalidad porque la Asamblea Nacional tiene sus facultades de fiscalización, eso está en la Constitución, está en la ley, y lamentablemente esta pugna que tenemos actualmente es por justamente no querer avalar las ilegalidades que se dio por parte de un juez que le quiere obligar a la Asamblea Nacional a posesionar al superintendente de bancos. Ahora, ¿quién dice que es una decisión ilegal de un juez? ¿Ustedes? A ver, nosotros seguimos un juicio político al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cumpliendo todo el procedimiento en su facultad, justamente en la facultad que tiene la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que pasó de manera posterior, Milton? Y hay que decirlo a los ciudadanos. Los 4 consejeros de Participación Ciudadana y Control Social pidieron 17 acciones de protección en todo el país, en diferentes lugares del país. De estas, 7 pidieron entre La Concordia y Santo Domingo, como ciudad. Una de estas cayó en manos de un juez, del juez de La Concordia, el juez Lindau, que también hay que decirlo a los ciudadanos, y nosotros lo hemos manifestado también, incluso fue suspendido en su momento por parte del Consejo de la Judicatura justamente por estos actos dudosos, y termina saliendo a favor de los 4 consejeros destituidos, aduciendo que aquí hubo vulneración de derechos. Aquí no existió ninguna vulneración, Milton, se ha seguido el proceso como tiene que ser. Pero más allá de eso, y lo más grave, es que ahora buscan a través del miedo, a través de la amenaza, a legisladores con una posible destitución, que eso es evidente, pues, que no está en su competencia, que posesionemos a un superintendente de bancos. Aquí lo hemos manifestado. Una autoridad, que no es cualquier autoridad, Milton, un superintendente de bancos es el encargado de regular, de controlar las entidades financieras, tanto públicas como privadas del país. Un juez que quiere obligarle a la Asamblea Nacional, por lo que nosotros hemos rechazado este accionar. Cuando el juez dice, la Asamblea tiene que emitir disculpas públicas, emiten disculpas públicas, no hay problema. Pero de manera obligada, Milton, pero de manera obligada.
Es decir, a la Asamblea De Nacional manera obligada está también obligando, de manera obligada también les están diciendo que posesionen al superintendente de bancos. ¿Por qué no lo hacen? a ver, aquí hay un proceso que está en apelación y se tiene que respetar el debido proceso. Pero el juez, abusando y extralimitándose de sus decisiones, lo que ha indicado es y ha querido es obligar a la Asamblea Nacional a posesionar a un superintendente de bancos, que no tiene ninguna legalidad, Milton. ¿Cómo nosotros podemos avalar la posesión de un superintendente de 4 autoridades, de 4 consejeros que en su momento fueron destituidos a través de un proceso legítimo como lo tiene la Asamblea Nacional? Nosotros Cuando no ustedes podemos emiten, avalar. cuando la Asamblea el gobierno como... nacional, Milton, el gobierno nacional sí lo ha hecho, ha avalado la actitud de un juez que bajo ilegalidades e inconstitucionalidades ha tomado la decisión de defender a los 4 consejeros de participación ciudadana y control social, sin ningún argumento, porque aquí no existe ningún argumento legal. Y no contentos con eso, ahora lo que buscan es a través del miedo y a través de la amenaza a los legisladores obligarnos a hacer lo que en este caso el juez quiere. Porque, cuando ustedes piden como cuerpo colegiado disculpas públicas, están reconociendo la decisión de un juez. Mire, Milton, aquí lamentablemente, y nosotros... Se reconoce la decisión del juez, completa, no parcial. No. Mire, lamentablemente aquí es un tema también que no se lo ha puesto a discusión. El presidente de la Asamblea, en este caso la Asamblea Nacional, pues puso eso en esas disculpas públicas. Hay posiciones diferentes. Y lo hemos también dialogado con diferentes legisladores de las diferentes bancadas que también no estaban de acuerdo, pero finalmente se lo hizo. Respetamos mucho esa decisión, que se lo haya hecho en su momento, pero aquí justamente la decisión también de la cual nosotros hemos analizado es defender la institucionalidad. No podemos permitir que un juez bajo ilegalidades inconstitucionales e incluso avalado en este caso por el gobierno nacional, pues continúe con este tipo de acciones dudosas que ya las tuvo en su momento y que continúa. En el programa Quito TV, el economista Víctor Hugo Albán, analista económico, habló sobre las plazas de trabajo y la inversión extranjera. Usted decía al principio de la entrevista, se perdieron como 1 millón de plazas de trabajo. Esto para aclararle a la ciudadanía. Plazas de trabajo nos referimos al empleo formal. Al empleo formal. Si era gente que estaba afiliada al Seguro Social, tenía las garantías, es decir, empleo pleno que llamamos en economía, ¿no? Es decir, que usted tiene todos los beneficios, 13º, 14º, vacaciones, Seguro Social, etcétera, etcétera, ¿no? Y hubo otro número de gente mayoritaria que está dentro de lo que es el trabajo informal, de la informalidad, que también se quedaron sin poder es que no podía salir, por supuesto. Pues, ¿no? No se podía salir. La recomendación de las autoridades sanitarias era quedarse en casa, usar mascarilla, lavarse las manos, alcohol, etcétera, ¿no? Entonces, lógicamente, se perdió y obviamente por eso se reflejó inmediatamente en la economía, ¿no? Hubo, digamos, un retroceso del 7% del Producto Interno Bruto, se perdió, ¿no es cierto? Estábamos creciendo al 7, 8, 9, 10%, que todavía era bajo en relación a los países vecinos, pero de eso ahora un crecimiento lento del 1.7 se prevé. Según el Banco Central dice que vamos a crecer al 3%, según el Fondo Monetario al 2.7%. Nosotros creemos que estaremos entre el 2,7 y el 3% de crecimiento para el 2023. ¿Cómo están creciendo nuestros países vecinos? Hace un rato hacía usted una comparación de la inversión extranjera, tanto en Colombia y en Perú. Bueno, Colombia está creciendo al 8%, Perú al 9.5%. Chile está creciendo al 12%, ¿no? Obviamente son economías más sustentadas, más decididas, más, digamos, más agresivas. Fíjese, nosotros estamos recién tratando de hacer tratados comerciales con Estados Unidos, con China, ¿no? Eso es, digamos, bastante peligroso, pasándonos un poquito el tema, porque todo el mundo dice, bueno, que venga el tratado comercial con China, para que quienes nos están mirando y escuchando tengan una relación. Aquí un producto venido de la hilandería, una camisa, camiseta, un exterior, digamos, se hacen al mes 10,000. En China se hacen 10,000, pero a la hora,
¿no? Entonces, esa es la relación. ¿No? Claro, allá, digamos, como hay 1.500 millones de habitantes, digamos, la mano de obra es bastante barata, bastante, digamos, reducida en comparación a nosotros. Aquí acaba de subirse el salario mínimo vital de 425 a 450, sin ningún análisis técnico, ¿no? Entonces se mezcla la parte técnica con la parte política y dice fue un ofrecimiento de campaña y pase lo que pase, si la economía como está, en la situación que está, pues las empresas, digamos, y las cámaras de la producción, la Cámara de Comercio, están enérgicamente protestando, ¿no? Porque no puede mezclarse, digamos, la parte técnica, la parte comercial, el sector productivo con la política. Es decir, si esto fuera mi hacienda, ¿no es cierto? Si esto fuera mi propiedad, yo puedo hacer lo que sea, pero es un país y se merece consideración, se merece respeto, se merece que haya, digamos, diálogo, debate. Se dice que no se pusieron de acuerdo entre las cámaras de producción y los trabajadores. Todos sabemos que fue un ofrecimiento de campaña, ¿no? Y que visceralmente subió de 400 a 425 y ahora visceralmente vuelve a subir a 450. Y tenga la evidencia de que va a terminar en $500 con una inflación bastante significativa y una reducción del empleo, porque esto significa no caer graciosamente a los trabajadores, sino que se refleja inmediatamente en el empleo. Va a haber una reducción de empleo como la que hubo ya en este año que estamos terminando, que es del 2022. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy su amiga Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Primero quiero desearles que las fiestas navideñas sean lo mejor para usted y toda su familia y agradecerle por haberme acompañado en este espacio tan importante del noticiero de Telesucesos. Vamos a hablar un tema muy importante. Tips para el cierre fiscal para todas estas personas naturales y para todas esas sociedades que queremos cerrar ya nuestros estados financieros de una manera concreta, real y sin riesgos, sobre todo en el ámbito fiscal. Mi primera recomendación es para todas esas personas naturales y sociedades que estemos muy claros en qué régimen impositivo usted se encuentra. Si es un régimen impositivo de carácter general o un régimen simplificado, con el objetivo de que usted no se equivoque en el momento de realizar su tasación tributaria, porque recuerde que existen reglas específicas para cada uno de los regímenes impositivos a los que nos debemos obligatoriamente someter los sujetos pasivos, principalmente en este tema tan importante del impuesto a la renta. Un régimen general basado en el concepto de ingreso neto y un régimen simplificado basado en el principio del ingreso bruto. ¿Qué es el ingreso neto y qué es el ingreso bruto? Pues el ingreso bruto es donde nosotros tributamos por la totalidad de nuestros ingresos grabados, menos descuentos y devoluciones, como lo dice específicamente el régimen simplificado del RIMPE. Siga todas las recomendaciones que nos pone claramente la norma tributaria, que es derecho público, que se hace lo que esté escrito, para que usted, como emprendedor dentro de este régimen RIMPE, pueda tributar adecuadamente sobre el total de sus ingresos brutos menos descuentos y devoluciones. Pero sobre todo, tome muy en cuenta que existen exclusiones de este régimen que obligatoriamente deben pasar al régimen general, que está basado en el concepto del ingreso neto. ¿Qué es el ingreso neto? El que permite las deducciones de costos y de gastos para la generación de nuestra utilidad tributaria o base imponible. Una de las preguntas que me han hecho y que es muy importante tomar en consideración es el tema, por ejemplo, de la rebaja del gasto, de los usos por gastos personales, que solamente se aplica para un régimen general. Es importante la identificación de que nuestros estados financieros o nuestros ingresos y costos y gastos estén totalmente depurados antes de realizar la tasación. ¿Qué quiere decir depurados? Que usted haya registrado absolutamente la integridad de sus transacciones devengadas. Porque recuérdese que en cualquiera de los dos regímenes impositivos, el principio del devengado tributario es la esencia.
registrar hechos pasados, lo que ya sucedió. Registre adecuadamente el 100% de sus ingresos grabados y obviamente recuerde que por más que esté usted en un régimen simplificado, aunque se tributa por los ingresos grabados nada más, usted tiene que tener formalidad en sus costos y sus gastos, porque si tiene trabajadores hay que calcular correctamente la utilidad líquida para trabajadores o tomarse adecuadamente el crédito tributario. Más aún en el régimen general, que está basado en el ingreso neto, donde sí puedo deducirme costos y gastos, cumplir con cada una de las formalidades que pide la ley tributaria. Formalidades como, por ejemplo, qué necesito para que el costo y el gasto sea deducible, aparte de la formalidad básica de los comprobantes de venta y el cumplimiento de los reglamentos respectivos, sea ley local o los del exterior. Usted es el único que puede evitar riesgos tributarios innecesarios. Usted debe estarse capacitando y espero que el año 2022 haya hecho las cosas de una manera súper adecuadas y que se proyecte para un 2023 con nuevas ideas de emprendimiento y que todos los objetivos que usted se haya propuesto sean cumplidos, porque lo más importante es generar esta productividad que tanto necesita nuestro país. Y la productividad también va de la mano con el cumplimiento normativo. Conocer nuestras leyes, conocer nuestras normativas laborales, nuestras normativas financieras, nuestras normativas societarias, hace que sus negocios cada día se encuentren mucho mejor. Soy su amiga Cristina Trujillo, de su noticiero de Telesucesos, su programa Tributación de Hoy. Nos volveremos a ver la próxima semana. Editorial. ¿Por qué Lasso pasa de presidente a candidato? Artículo de José Hernández publicado en el portal Cuatro Pelagatos. El presidente Lasso se envalentonó en Washington. Dijo que buscará la reelección en el 2025. De paso, se hizo un muy flaco favor. No hay en el panorama un solo argumento que milite a su favor. Ni siquiera haber hecho quedar como el puerco a esos asambleístas, correístas, nepotistas de la izquierda democrática, pachacútica e independientes que osaron publicar un comunicado en el que, colmo de su estulticia, suponen que Lasso prepara para estos días un golpe blando. Sobre el presidente lloverá un catálogo de perjuicios. El primero es haberse puesto a competir con la noticia sobre su reunión con el presidente Biden. Hay ahí una serie de mensajes que no pasan desapercibidos en la región y también para los organismos internacionales, a pesar de que el momento es bueno para Ecuador, que acaba de firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es claro que no podía haber una noticia bomba en el plano comercial en el cual el país arrastra los pies desde que el correísmo decidió tirar por la borda el trabajo hecho por los gobiernos que lo precedieron relativos a un TLC con Estados Unidos. Tampoco hay avances significativos en la magnitud que esperaba el gobierno cuando habló de un plan Ecuador en el campo de la seguridad. Se habló de 5.000 millones de dólares. No todos los días, sin embargo, se produce el encuentro con el presidente de Estados Unidos. Con su anuncio, el presidente ecuatoriano opacó el deseo de la opinión, bastante parca en temas internacionales, de querer conocer los resultados políticos de la cumbre de presidentes. En cifras, es bastante pobre. El presidente Lasso habló de su reelección de una forma nada improvisada. ¿Qué persigue? A corto plazo se puso un callejón minado. Lleva 19 meses, le faltan 29 meses y su gestión no tiene calificaciones altas. Anunciar que buscará la reelección no mejorará sus porcentajes y lo expone en cambio a todo tipo de interrogantes y hasta chistes. ¿Por qué en esas condiciones advirtió que buscará la reelección? ¿Por qué lo hace en vísperas de una consulta en la cual, lejos de personalizar el evento como suele hacerlo la oposición para convertirlo en un referendo sobre quién pregunta, el presidente requiere lo contrario, poner el acento sobre las 8 preguntas? ¿Por qué Guillermo Lasso, frente a una oposición cuya única obsesión ha sido botarlo del cargo, se arriesga a enturbiar una gestión que, por lo dicho, está decidido a llevar hasta el 2025? Es decir, ¿por qué quema el último cartucho cuando tenía todavía a su alcance el uso de la muerte cruzada, que tal y como puso las cosas lo único que haría es adelantar las elecciones con él en el papel estelar? Nada gana,
al parecer el presidente. Pierde, y mucho. Ahora, si mantiene su propósito, pone toda su gestión bajo sospecha. Todo lo que diga y haga será endosado a su decisión de ser candidato. Lasso cometió la proeza de abrir la elección presidencial 2025 antes de las elecciones seccionales 2023. De paso, suministra un argumento a esa oposición golpista y mediocre que incluso se va de vacaciones sin reformar algunos cuerpos legales y sin fortalecer la capacidad del Estado en el campo de la seguridad. Esos asambleístas no votarán nada, si alguna esperanza quedaba en ese sentido, que pueda favorecer hasta indirectamente la figura de Lasso. Es posible que así se empantanen aún más las reformas que se han vuelto tabú en el país. La reforma laboral, por ejemplo. Nadie engorda chanchos ajenos, dice una expresión popular. En esa letanía de perjuicios que se echó encima el presidente con su envalentonada en Washington, uno merece capítulo aparte: su deseo de acercar más la ciudadanía a la realidad, arrancándola del relato simplón de oportunistas y populistas. Ahora todo parecerá campaña, y el costo de ese despropósito ya lo pagó el país con Correa, que precisamente nunca paró de estar en campaña. 29 meses en esas condiciones se antoja un problema político y de comunicación para un presidente que se había propuesto manejar racionalmente el manicomio político nacional. El presidente Lasso se puso así más minas en el camino, y a menos que quiera adelantar las elecciones produciendo una muerte cruzada, no se entiende qué gana él y el país con su confesión. Artículo de José Hernández publicado en el portal Cuatro Pelagatos. Rutas, carteles y bandidos. Artículo de Ramiro Rivera publicado en Diario El Comercio. Invocando el viejo dogma soberanista y el emblema de la territorialidad, los asambleístas de Montecristi y su caudillo entregaron 2 singulares preseas a las FARC y a los carteles del narcotráfico. Con la retórica de prohibir bases militares extranjeras, desmantelaron la base de Manta y garantizaron una ruta sin estorbos para el tráfico de cocaína, con el pretexto de que los ecuatorianos que delinquen estarán sujetos exclusivamente a las leyes nacionales. Prohibieron la extradición, a sabiendas de la condescendencia de jueces complacientes con el delito. Quienes votaban por ese farragoso texto de infinitos ofrecimientos no eran ingenuos. Estaban ideologizados y acaramelados por el dulcificante socialismo del siglo XXI. Se daban por no enterados y distraídos de un fenómeno de indiscutible evidencia: la transnacionalidad del delito. La criminalidad organizada transnacional, dedicada al narcotráfico, lavado de activos y otros delitos, no se detiene ni conoce de fronteras. Al contrario, fluye, se expande, infiltra las débiles instituciones del Estado, engancha cómplices y consigue sentencias. Las estructuras criminales se cruzan con la corrupción en un fino tejido de complicidades. Ha tenido que ser el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, Michael Fitzpatrick, quien nos advierta de la pelea entre los carteles por el control de rutas, puertos, cárceles y la justicia. Ya es frecuente los vínculos de ciertos grupos políticos con la criminalidad. No ha sido infrecuente que algunos malos miembros de la fuerza pública en servicio activo o pasivo sean sorprendidos como parte de los carteles y bandidos. Nuestra debilidad de institucionalidad necesita de una mínima cooperación internacional para enfrentar a la criminalidad. Los peligrosos malhechores pensarán 2 veces en delinquir, sabiendo que pueden ser juzgados y castigados en otra jurisdicción que los reclame, donde no cuenten con la complacencia de jueces corrompidos. Artículo de Ramiro Rivera publicado en Diario El Comercio. Noticias internacionales. Comité decide publicar las declaraciones de impuestos de Donald Trump. Las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump entre los años 2015 y 2021 serán publicadas por el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, que votó este martes
para publicar unos documentos que Trump ha tratado de proteger durante muchos años. En particular, el comité reveló que el Servicio de Renta Interna, el IRS, no auditó al expresidente durante sus primeros 2 años en el cargo, a pesar de que es obligatorio auditar a los mandatarios en ejercicio. Lo que probablemente sorprenderá a mucha gente es hasta qué punto el Servicio de Renta Interna de Estados Unidos no se ajustó a sus propias reglas. Los republicanos votaron en contra de hacer públicos los documentos de Trump por temor a sentar un mal precedente. Los demócratas han desatado una nueva y peligrosa arma política que anula décadas de protección de la privacidad de los contribuyentes privados. Se necesitarán un par de días para que se publiquen las declaraciones, debido a que deben tachar datos personales de Trump. Pero estos documentos podrían brindar finalmente claridad sobre lo que el exmandatario contribuyó al fisco estadounidense. Supuestamente nada o casi nada en 5 años, a pesar de reportar millones en ganancias. Y mientras esperamos las declaraciones de impuestos de Trump, esperamos también para este jueves ahora el informe final del comité que investiga el asalto al Capitolio de 2021. En su resumen, el comité recomendó cargos criminales contra Trump y dijo que fue él el principal responsable de esos hechos. Tenía que salir supuestamente este miércoles en la tarde, pero fue postergado al jueves. Desde el Capitolio, Jacopo Luzzi, Voz de América. Una marea de migrantes espera en la frontera de Estados Unidos la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos. La desesperación se agolpa en la frontera norte de México. La presión es máxima, con miles de migrantes esperando que el Tribunal Supremo de Estados Unidos pronuncie el final del llamado Título 42, una medida impuesta por la administración Trump durante la pandemia que permite expulsar rápidamente a los migrantes que llegan a la frontera sin darles la oportunidad de presentar sus solicitudes de asilo. La medida expiraba el miércoles, de ahí la afluencia masiva de migrantes. Sin embargo, una coalición de 19 estados republicanos presentó una moción para alargarla. En pleno desconcierto legal, muchos intentan cruzar la frontera estadounidense por donde pueden, otros prefieren esperar por miedo a ser deportados. Yo no me quiero entregar por miedo a que me vayan a deportar o enviar a Tijuana, porque normalmente los envían a Tijuana. Hace una semana aproximadamente intentamos hacer el cruce, nos entregamos, pero fue un total fracaso como tal, ya de que al momento de estar ingresando nos procesaron y luego nuevamente nos sacaron hacia el punto de Tijuana. En ciudades fronterizas como Tijuana o Ciudad Juárez, los albergues están llenos a rebosar, con decenas de miles de personas esperando esa decisión que cambie sus vidas. Otros duermen al aire libre pese a las bajas temperaturas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condena a España por no impedir excesos de contaminación. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condena a España por no impedir los excesos de contaminación en Madrid y Barcelona. La denuncia fue promovida por la Comisión Europea, que denunció el caso ante el Tribunal de Justicia en 2019 tras constatar los incumplimientos sistemáticos de los límites de contaminación del aire en la capital de España y en el área metropolitana de Barcelona, el Vallés Oriental y Occidental y Bajo Llobregat entre 2010 y 2018. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea subraya en su sentencia que basta con superar los valores límite fijados por la normativa europea para los contaminantes en el aire ambiente para poder declarar el incumplimiento de la obligación de velar porque no se sobrepasen. Europa destaca la inexistencia en España de un plan a nivel de todo el país en 2017. Subraya que incluso las escasas iniciativas para restringir el tráfico, como Madrid Central, solo afectó a 472 hectáreas de las más de 60.000 que tiene la capital española. Además, esta medida fue suprimida por el actual alcalde del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida. Los niveles máximos de dióxido de nitrógeno de la normativa europea vigente desde 2008 son legalmente vinculantes desde 2010. Ucrania, encarnizada batalla en Bakhmut, convertida en objetivo número 1 de Moscú.
Devastada, vaciada de sus habitantes y convertida en el punto más caliente de toda la línea de frente en Ucrania. Esta es la ciudad de Bakhmut, en la región de Donetsk, en el Donbass. Antes era conocida por sus viñedos y sus minas de sal. Hoy no queda nada, tras meses de bombardeos rusos. Moscú ha convertido a Bakhmut en un símbolo, en su objetivo número 1. Para tomarla ha movilizado enormes recursos, incluidos mercenarios del grupo Wagner. Los pocos habitantes que quedan acuden a puntos de ayuda humanitaria para calentarse, tomar una taza de té o recargar sus teléfonos. Estamos aguantando, sobreviviendo. Están disparando desde ambos lados. No hay gas ni agua. Estamos recibiendo ayuda humanitaria. Tampoco hay trabajo estable, solo tengo algunos trabajos cotidianos como arreglar ventanas rotas. Pero estamos aguantando. No queremos dejar nuestra ciudad porque es nuestra tierra. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó hace unos días este frente de batalla, del que también ha hablado ante el Congreso estadounidense. La toma de Bakhmut rompería las líneas de suministro de Ucrania y abriría una ruta para que las fuerzas rusas avanzaran hacia los bastiones ucranianos de Kramatorsk y Sloviansk. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador, llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF y Canal 29.1 UHF Digital. Competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.